Reconocer nuestros dones y talentos es importante porque eso nos va a abrir puertas, pero más importante que eso es tener claridad en nuestra identidad, en esa identidad que Dios nos dio y en desarrollar el carácter que es el que nos va a posicionar en nuestra vida y en nuestro negocio. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el carácter. Y en mis manos tengo la Biblia del liderazgo. Esta es de John Maxwell, me la regaló en uno de sus eventos. Y aquí él resalta 21 cualidades. Y dentro de estas 21 cualidades está el carácter. Y el personaje que resalta por tener carácter es Daniel. Y por eso hoy vamos a analizar a Daniel, vamos a analizar el capítulo 6, a extraer toda esa sabiduría para poderla aplicar en nuestra vida y en nuestro negocio para posicionarnos. Y quédate hasta el final porque si tú dices, yo quiero tener claridad en mi identidad, quiero desarrollar ese carácter y estas habilidades, tengo una invitación muy especial para ti. Y vamos a iniciar con esta definición de carácter. Dice, es la capacidad de una persona para actuar de manera coherente con sus valores, con sus principios y convicciones, incluso cuando nadie la ve y cuando es difícil hacerlo. Muchas veces vamos por la vida haciendo cosas, proyectos y nos enfrentamos con crisis, con problemas que muchas veces son más grandes que nosotros y esto sucede también porque no tenemos claridad en cuáles son estos valores, cuáles son los principios, las convicciones y nos cuesta poner límites, nos sentimos pequeños, nos empezamos a poner limitantes en nuestra cabeza por esta falta de claridad. ¿Y qué pasa? Si tú quieres tener un negocio, liderar un negocio, el carácter es la base para la confianza. Si tú no transmites confianza a las personas, pues no te van a seguir. Ese es el fundamento de la influencia. Y John Maxwell define el liderazgo como influencia. Pero si tú no tienes un carácter, si tú no muestras a través de tus acciones, porque el carácter no solamente hablar, no es el hablar fuerte y la posición corporal no tiene que ver con las acciones que sean coherentes con lo que tú dices, con lo que tú eres. Y esa es la raíz de la credibilidad. Y aquí quiero leerte Proverbios 22.1 que dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Más que tener un negocio por hacer dinero, por querer tener miles de clientes o cientos de seguidores, no sé, es más importante poder desarrollar una reputación y esa reputación tiene que ver con el carácter. Por eso es tan importante antes de tener un negocio y de salir a emprender y crear algo, desarrollarnos a nosotros mismos, trabajar en nuestro ser. Y vamos a empezar con el capítulo 6. Ve por tu Biblia, ve por tu libreta para que puedas anotar todo esto que viene acá en este capítulo. Voy a empezar a leer el capítulo 6, versículo 2. Y dice, asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Daniel fue elegido para administrar y proteger los intereses del rey. ¿Por qué fue elegido él? Porque él, cuando uno lee el capítulo, en la medida que uno ve, él fue demostrando sus capacidades, ¿sí? Y acá hay una cosa importante y es primero reconocer quién nos da esas capacidades, quién nos da esos dones y talentos. Y en el capítulo 1 dice, Dios le dio aptitud excepcional para comprender los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Esa fue la capacidad que Dios le dio a Daniel. Sin embargo, Daniel tuvo diferentes asignaciones y él se desarrolló para poder llegar a este punto. Ahora, ¿qué pasa? Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Acá hablamos de excelencia. Cuando yo soy excelente en lo que hago, empiezo a tener un reconocimiento, me empiezan a ver los demás y eso va a hacer que me posicione. Y quiero ir a Proverbios 22-29 porque dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Cuando tú desarrollas excelencia en tu trabajo, sea lo que sea que estés haciendo en este momento, si tú eres excelente,
eso te va a posicionar, ¿sí? Pero tenemos que tener nuestra mente abierta y actuar con excelencia porque eso nos va a llevar a un siguiente nivel, como le pasó a Daniel. Pero, ¿qué sucede? Acá se pone interesante esta historia. Bueno, antes dice, debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. O sea, lo iba a poner en una posición muy importante. ¿Qué pasa acá? Que cuando nosotros empezamos a ser reconocidos, a tener posicionamiento, van a empezar a llegar personas que vas a ver qué es lo que sucede. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. En la medida que nosotros tenemos posición, vamos a encontrar gente que son, digamos, los haters, la gente que nos envidia, la gente que va a querer que nos vaya mal, la gente que va a querer buscar fallas en lo que hacemos para poder quitarnos de ahí. Estas son las personas envidiosas. Y una persona envidiosa es aquella que quiere lo que tú tienes, pero no se cree capaz de conseguirlo, que es lo contrario a alguien que admira. Cuando una persona admira a la otra es porque se cree capaz de conseguir eso mismo. Entonces, ¿de quién estás rodeado en este momento? ¿De personas envidiosas o de personas que te admiran? Y en la medida que estás rodeado de personas que te admiran, es ahí donde uno puede ejercer influencia. Entonces aquí empezó a surgir esta envidia, ellos querían buscar lo que fuera para poder bajarlo de ahí, pero ¿qué pasa? Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Cuando nosotros somos íntegros en lo que hacemos, y la integridad es hacer lo correcto aunque cueste, en las cosas mínimas, en las cosas pequeñas que tú dices, no, pero es que nadie se va a dar cuenta. No sé si, ay, yo le pagué a esta persona para que me diera, no sé, 10.000 seguidores, pero no son seguidores reales porque pagaste para poder aparentar algo. Entonces, la integridad viene en esas cositas pequeñas y Daniel, él fue íntegro en todo lo que hizo. Y por eso acá dice, no le pudieron encontrar nada que lo pudiera criticar o condenar. ¿Cómo estamos en integridad? ¿Estoy siendo íntegro en las cosas pequeñas o íntegro cuando realmente nadie me ve? Y esto está muy ligado a el tema del carácter. Luego dice, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Entonces, Daniel, él siempre fue fiel, responsable y digno de confianza. Por eso estas personas, que sea lo que sea que estaban haciendo, no lograron quitarlo de esa posición. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Es decir, que se fueron al punto débil de él. Porque Daniel, aunque él estaba en sitios paganos donde la gente estaba adorando y alabando a otros dioses, él seguía siendo fiel, él seguía siendo disciplinado porque él hacía su oración independientemente del lugar donde estaba, él no se dejaba contaminar por lo que pasaba a su alrededor. Él estaba siendo fiel a esas convicciones que él tenía. Y estas personas dijeron, aquí es donde lo vamos a afectar, aquí es donde vamos a hacer que él caiga. Si te vas dando cuenta, esto nos lleva a esa realidad, porque muchas personas van a querer que las cosas nos salgan mal. Vamos a recibir ataques, bien sea el ataque del enemigo, él va a usar lo que sea para que nosotros o caigamos en una tentación o para que actuemos mal o para que hagamos algo mal y que por ahí nos alejemos de Dios, para que nos alejemos de lo que realmente Él quiere para nosotros. Entonces, por eso es tan importante conocer la palabra, ser fieles a nuestros valores, convicciones, y por eso tenemos que tener tanta claridad en esa identidad, porque en la medida en que se nos presente algo, vamos a poder decir no, vamos a saber actuar con sabiduría. Entonces ya ellos vieron que su punto débil era la religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron que viva el rey Darío. En ese entonces Daniel estaba sirviendo en ese reinado, del rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente.
Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. En ese momento, el líder máximo era el rey Darío. ¿Qué pasa? Que todas estas personas se unieron con esta maldad de querer hacer caer a Daniel y empezaron a influenciar con el ego, con el poder que tenía el rey. Entonces, siempre, si no le pasa nada a esto, voy a ir al alto mando y le voy a meter cizaña y lo voy a influenciar para que él haga esto, para que no beneficie en este caso, digamos, a Daniel. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no tenemos esta identidad, cuando nosotros nos dejamos llevar por el ego, por el poder, por ese orgullo, pues en ese momento vamos a tomar decisiones que van a jugar en nuestra contra y te vas a dar cuenta qué es lo que va a pasar después. Entonces él les dijo, sí, yo quiero ser, no sé, venerado o quiero que la gente realmente como me rinda pleitesía a mí y no a nadie más. Entonces acá tenemos que tener cuidado con el ego y con el orgullo. En el momento en que seamos posicionados, en que tengamos estas posiciones de poder, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro corazón no se dañe y que no nos dejemos llevar por ese ego y por ese poder. Eso por un lado. Por el otro, cuando nosotros tenemos un negocio, tenemos que tener cuidado a quién contratamos. Porque si contratamos a cualquier persona, bien sea solo por talentos o habilidades, porque hay gente muy habilidosa, pero que no tiene carácter o que no comparte mis valores, mis principios y mis convicciones, al fin y al cabo van a dañar tu negocio, van a dañar a lo que está alrededor, como dice. O sea, una manzana podrida, si se junta con otras, las va a podrir a las demás. Entonces, ten mucho cuidado de a quién contratas, con quién te asocias, con quién estás compartiendo tus ideas, porque eso también va a determinar que tu negocio vaya por el camino correcto o no. Por eso es importante y siempre voy a enfatizar en la importancia de tener claridad qué es lo que valoro, cuáles son mis principios, porque las personas que yo contrate, si están alineadas a eso, créeme que te van a ayudar a que tu negocio crezca y no a que tu negocio se acabe. Aquí va otra perlita. Ahora bien, Su Majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada una ley oficial de los medos y los persas que no puede ser revocada. O sea, cuando viene la maldad, va a querer ser insistente hasta que tú caigas. Va a ser insistente, insistir, insistir hasta que tú caigas. Y ellos lo que hacían son estas vocecitas, haz esto, y meter el chisme, y meter la cizaña, y la queja, y todo esto. Entonces, eso es lo que va a suceder para que nosotros caigamos en lo malo, para que dejemos de ser íntegros. Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre, en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Aquí él, a pesar de que sabía que se estaba enfrentando casi a la muerte por orarle a Dios, él sabiendo eso igual fue, no se escondió, lo hizo y él dio gracias. Muchas veces nosotros preferimos ocultar nuestra fe, ocultar lo que hay dentro de nosotros por querer agradar a los demás, porque no nos, sí, por evitar que nos hagan algo, entonces escondemos esas convicciones. Y realmente él lo que hizo fue, aquí estoy, yo soy fiel a esto y él sabía cuál era su Dios y él le dio gracias, incluso cuando estaba en estos momentos de incluso enfrentarse a la muerte. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros con Dios, sea donde sea que estemos, en dificultades, en crisis? Si realmente lo alabamos cuando estamos súper bien o cuando estamos en momentos malos, lo que hacemos es culparlo y darle toda la responsabilidad a Él. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Aquí vemos que Él siempre fue fiel a Él. Dice, entonces los funcionarios fueron juntos a casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Entonces, si ves, insisten en que él estaba haciendo algo malo, entonces van con el chisme y la queja. Y entonces
aquí viene y quiero leerte Proverbios 16:28, porque dice, vamos a ver qué dice Proverbios 16:28. Dice, el alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. Y quizás tú seas el alborotador o el que ponga el chisme, no sé, esto es un ejercicio de conciencia, realmente soy yo, o me gusta estar chismeando, o hablando del uno, hablando del otro, o realmente me estoy rodeando de personas que también todo el tiempo me están contando chismes y me están contando cosas y me están contaminando. Entonces, esa persona que se la pasa alborotando y poniendo chisme, separa a los mejores amigos. En vez de unir, separa. Luego tenemos acá Proverbios 20:19, que dice, el chismoso anda contando secretos, así que no andes con los que hablan de más. La Biblia nos advierte que nos alejemos de este tipo de personas. De este tipo de personas porque son aquellas que dañan el ambiente, que nos dañan a nosotros. Y Proverbios 21:23 dice, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problemas. La Biblia también menciona mucho el tener cuidado con la palabra, el cuidar nuestra lengua, en cuidar nuestro corazón. O sea, todo lo que decimos puede ser usado en nuestra contra. Entonces, cuando no es necesario hablar, es mejor no hablar. Por eso tenemos 2 oídos, una boca, para escuchar más, para hablar menos y no meternos en problemas. Entonces, acá estas personas estaban hablando mucho y ya vas a ver la consecuencia. Entonces, eso es lo que hace alguien que no tiene sabiduría. Entonces le dicen al rey, no firme usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Entonces le vuelven a recordar a él. Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y aquí vienen las consecuencias. Entonces lo que te digo, acá influenciaron al rey, le trabajaron su ego, le hablaron sobre poder, entonces ya él dijo, sí, lo que yo digo se hace y punto. Entonces acá dice, al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Aquí es donde vienen las consecuencias. Él se dejó influenciar, él se dejó llenar la cabeza, la mente de todas estas palabras, de toda esta maldad. Y la consecuencia de él firmar esa ley es que iba a perder algo valioso. Porque como vemos al principio, él posicionó a Daniel por su excelencia, en administración. Entonces él sabía que en ese momento iba a perder a una gran herramienta que él tenía a su favor. Y por eso dice, él se angustió. Ahora, él buscó un modo de salvar a Daniel, pero ¿qué pasa? Él ya había firmado una ley. Él ya había prometido que esa ley no se revocaba. Entonces ahí él pasó el resto del día buscando formas de salir de ahí. Esas son las consecuencias de no tener integridad, de no tener claridad en la identidad, de no tener carácter, porque al fin y al cabo hacemos las cosas que a veces creemos que nadie se va a dar cuenta o que no va a suceder nada, pero al fin y al cabo algo pasa. Mira, Dios siempre, Él lo sabe todo, Él lo ve todo, incluso acá dice que Él examina nuestro corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, en los negocios, en nuestra vida, en cómo actuamos con las personas, porque al fin y al cabo eso nos puede jugar en nuestra contra. Dice, por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Seguían insistiendo. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Al fin y al cabo, ya él perdió a Daniel con gran angustia porque sabía lo importante que él era en su reinado. Dice, así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Dice, luego el rey regresó al palacio
y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Esos son los síntomas cuando nosotros actuamos mal, cuando hacemos algo mal y cuando vemos que todo empieza a ir en nuestra contra, nuestro estado de ánimo cambia. Porque mira, primero no pudo comer, no pudo seguir haciendo lo que le gustaba hacer y no pudo dormir. Cuando nosotros no podemos dormir, comer y por la angustia, porque sabemos que hacemos algo mal, el actuar mal nos va a hacer sentir mal. Y eso era lo que le estaba pasando a él, porque él sabía que lo que hizo no era lo correcto. Entonces, ¿cómo estoy actuando yo en mi vida? ¿Estoy siendo correcto en lo que hago, en lo que digo? ¿Estoy siendo íntegro? ¿Estoy teniendo carácter frente a lo que se me viene a mí, frente a esas personas malvadas o frente a esas tentaciones? Todo lo que viene a mí, entonces, ¿estoy teniendo el carácter para decir no cuando tengo que decir que no? Luego dice, muy temprano en la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo Dios a quien te sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Aquí vemos cómo Daniel, a pesar de todo, él fue, pero él sabía quién estaba con él, quién lo acompañaba. Y Dios siempre lo protegió a pesar de incluso enfrentarse a la muerte. Tenía estos gigantes, estos leones ahí, pero no le pasó nada porque realmente él sabía quién lo cuidaba, ¿sí? Muchas veces nosotros nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor y realmente empezamos a desconfiar de Dios, ¿sí? Pero en realidad lo que esto dice es que cuando tú eres fiel a Él, cuando tú eres agradecido, cuando administras bien los dones y talentos, cuando tienes carácter, Dios nos va a proteger y nos va a cuidar. Incluso de estas personas envidiosas, de estas personas que nos desean mal, de estas personas que nos quieren ver, Él nos va a cuidar. Ahora mira lo que pasa. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Ahora vemos de que estas personas que empezaron a dar chismes, a dar quejas, a criticar, a ponerle todas estas ideas al rey, resulta que ellos fueron arrestados y fueron echados al foso de los leones. Es decir, que lo que ellos le hicieron a Daniel se les regresó. Y no solo eso, no se les regresó solo a ellos, también a sus esposas y también a sus hijos. Es decir, que esto se pasó a generaciones. Es decir, que lo que yo hago mal no solamente me va a afectar a mí, sino a lo que sucede a las personas que están a mi alrededor y puedo afectar a las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué legado estamos dejando? Porque lo que hagamos hoy va a ser un legado para nuestros hijos, para nuestros nietos, para lo que viene de ahí en adelante. ¿Cuál es el legado que estamos dejando? Estamos actuando con integridad, estamos trabajando con excelencia, sin importar de dónde venimos, cuál es nuestro pasado, porque tenemos una herencia, pero esa herencia que nos recibimos, nosotros tenemos la capacidad y Dios nos dio toda la capacidad de transformarla para poder dejar un buen legado. ¿Cuál es el legado que estoy dejando? Luego dice, los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Estas personas, ¿por qué Dios no las cuidó? Porque ellos lo que estaban haciendo era todo lo opuesto a lo que Dios nos enseña. Ellos no tuvieron sabiduría, ellos no actuaron tratando de ayudar a Daniel, sino que lo que hicieron fue afectarlo y por eso es que en ese momento ni siquiera, o sea, dice, saltaron y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. O sea, Dios ahí no se iba a manifestar porque realmente Él no va con estas personas que están metiendo chisme y cizaña y todo esto. Después dice, después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Pues Él es el Dios viviente, permanecerá para siempre, su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin.
Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos, en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Aquí ya él reconoce el poder que tiene Dios, ¿sí? Él reconoce que cuando actuamos como Daniel, cuando somos fieles, cuando somos responsables, cuando somos buenos administradores, cuando somos agradecidos, realmente Dios nos va a respaldar. Entonces, él ahí ya sabía que esos dioses a los que le estaba alabando realmente no servían, sino que ya él cambió su carácter y dijo que le iban a alabar a este Dios. Y esa es la mejor parte. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. ¿Qué sucede? Que en la medida que tú lees Daniel, él empezó a servir a diferentes reinados, diferentes líderes. Y cuando él ha sido excelente, cuando él ha sido fiel, responsable, con todas esas características, él fue prosperado. Dios hizo que él prosperara, lo posicionó y no por un tiempo, fueron por largos periodos. Él estuvo en 4 diferentes reinados. Entonces, esto es lo que podemos sacar de Daniel 6 y las conclusiones, lo que podemos, la lista de, sí, de habilidades, de características que debe tener un líder, es eso, es poder desarrollar las habilidades con excelencia. Cuando tú desarrollas tus dones, tus talentos, la gente te va a pagar por eso. Las convicciones. Es importante el autoconocimiento. Antes, y por esto se llama de ser a emprender. Primero tenemos que ser, primero tenemos que trabajar en nosotros, en conocernos, conocer nuestros valores, convicciones, porque eso va a determinar que nuestro negocio avance. Coraje y valentía. Él siempre fue valiente, él se enfrentó incluso ante autoridades y eso lo que hizo fue demostrar su carácter. Carisma, él incluso también con su encanto, todo esto lo hizo que él se posicionara. Compromiso, él siempre fue fiel a esa creencia que él tenía, a su fe. Y compasión, amar a otros incluso en ambientes de enemistad. Por más de que le estaban deseando el mal, por más de que querían verlo caer, él nunca hizo nada en contra de estas personas. Él nunca buscó venganza, porque realmente quien tomó venganza o quien se encargó de eso fue Dios. Por eso es importante cuando tenemos enemigos, cuando las personas nos hacen mal, simplemente es bendecirlas y no tomar acción por nuestra propia cuenta, porque al fin y al cabo también se nos va a regresar. Entonces simplemente es tener compasión y poder actuar con sabiduría cuando estamos en estas situaciones y entender que estas personas que nos desean mal, que nos quieren hacer daño, pues dentro de sus corazones tal vez no está esta sabiduría, no están con Dios y por eso hacen lo que hacen, ¿sí? Entonces eso es lo importante de poder desarrollar nuestro carácter y de dar crédito a Dios, de no esconder nuestra fe, de decir de que lo que nosotros tenemos, de las habilidades, dones y talentos, y sea que sea lo que logremos, no es por nuestras propias fuerzas, y la Biblia lo dice, Él nos da el poder para hacer riquezas, pero a Él le corresponde el premio, y debemos reconocer que ese posicionamiento o lo que vamos logrando es por Él. Y para concluir, pues, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a trabajar dentro de mí? Tal vez es, bueno, ¿cuál es esa identidad que Dios me dio? ¿O qué es lo que tengo que cambiar en mi carácter? Porque el carácter se forma, el carácter se trabaja. ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a desarrollar para poder empezar a tener estas posiciones de liderazgo, poder influenciar ante los demás? ¿Sí? ¿Cuáles son esas cosas, actividades, acciones que tengo que llevar a cabo para mejorar, para llevar a cabo disciplina, para tener más responsabilidad, para actuar con diligencia? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que tal vez si no he sido íntegro y que de aquí en adelante voy a hacerlo? Empecemos a hacernos todo este ejercicio de conciencia y una autoevaluación de qué hemos logrado hasta hoy y qué es lo que, a dónde queremos llegar y cuáles son esos cambios que tenemos que hacer. Y si quieres que te acompañe en este proceso, voy a estar en una comunidad, la comunidad Yo Soy, te voy a dejar el link acá abajo. En esa comunidad van a haber diferentes actividades. La idea es que
sea una comunidad de tomar acción, más que yo darte información y cursos pregrabados y cosas así, es tomar acción y allí vamos a trabajar en la identidad, en la mentalidad, en el carácter, en el liderazgo. Vamos a desarrollar todo esto para poder posicionar nuestros negocios, para poder hacerlos crecer, pero desde ese lugar de integridad, desde ese lugar de hacerlo a la manera de Dios y no a la manera de que lo hace todo el mundo afuera, que es rápido, que son copia y pega esta fórmula para tener dinero fácil, rápido, no. Las cosas realmente no funcionan así, requieren de procesos y si estás dispuesto o dispuesta a vivir un proceso, a generar ese autoconocimiento, de querer desarrollar ese carácter, ve a la comunidad, puedes hacer, probar gratis por 7 días y si te gusta, pues ahí vamos a estar para apoyarnos los unos a los otros. Te voy a dejar el link acá abajo. Recuerda suscribirte, darle like, enviarle esto a alguien que lo necesite. De verdad, espero que algo dentro de ti haya quedado y que estés dispuesto a tomar acción de aquí en adelante. Nos vemos en un próximo video con más estudios así de la Biblia que me encanta. Bye.